Y el Señor me hablaba el martes orando aquí en la mañana y me decía, el poder de mi sangre. Si hay algo que Satanás teme, es que el cristiano entienda el poder que hay en Cristo Jesús a través de su sacrificio, porque no hay poder si no hay cruz. Entienda eso. Y la iglesia hoy en día ha hecho como una frase, me cubro con la sangre de Cristo, y no saben ni lo que están diciendo. El hecho de decir me cubro con la sangre de Cristo no significa que usted está cubierto bajo esa sangre. Si esa sangre no le ha cambiado, no ha impactado su vida, no le ha dado victoria sobre el pecado, no hay cobertura. No hay cobertura porque lo único que le da derecho legal a Satanás en nuestra vida es el pecado. Y cuando hay pecado, Él hace con nosotros, si no nos arrepentimos, lo que Él quiera. Pero lo único que le quita el derecho es que Él derramó esa sangre para libertarnos de todo pecado, limpiarnos de todo pecado. Y si usted está lavado con la sangre de Cristo, no hay demonio que pueda con usted. Eso decía esta ex bruja, ¿verdad? Que había evangélico, que no había diablo que se le acercara, que cuando pasaban por la casa, el papá, el brujo mayor, decía, avísame cuando vaya lejos, porque no puedo soportar la presencia de ese evangélico. Pero había otros que el brujo los saludaba, ay, Dios le bendiga, qué bien, hermano. Y decía, papi, pero ¿por qué con algunos evangélicos tú te llevas bien con otros? Es que hay algunos que son locos, no me gustan, son anormales, viven reprendiendo y que la sangre de Cristo, no me gustan eso, me gustan los normales. Los que van a la iglesia y se sientan ahí. Y la mandó a la iglesia a ella a llevar un conjuro y le dijo, no te sientes al lado de uno que esté alabando al Señor ni proclamando la sangre de Cristo. Acércate a los que están tranquilos. Y los que están ahí en posición de comodidad. Acércatele ahí. Y si tú ves que empieza a adorar, sal de ahí. Hermano, es tremendo. Y esta hermana decía, usted no sabe el poder que tenemos en la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides son serpientes venenosas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie podrá defenderse en aquel día, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero que repitamos del 23 al 25 todos juntos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Puede sentarse. Voy a hablar bajo el tema, el poder de la sangre de Cristo. Amén. El poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos aquí le sirven a un Cristo vivo y de poder? Nosotros no le servimos a un Cristo muerto, a un Cristo que está en la cruz allí, que tiene cara de inútil, hermanos, que está allí tirado, que lo que da es miedo, inspira lástima más que verdaderamente deseo de seguirle. Así tienen muchos un Cristo.
el Cristo tradicional, ¿verdad? Que está colgado todavía en la cruz. Y sí sabemos que nuestro Señor murió en la cruz. Era necesario para nosotros ser redimidos del pecado, ser perdonados, ser salvados, pero Cristo no está en la cruz. Nuestro Señor murió, pero también dice la palabra que al tercer día, que dice, resucitó de entre los muertos y con esto completó su victoria sobre la muerte. Amén. Y tiene las llaves del infierno y de la muerte, dice la palabra. A ese Cristo que usted y yo le servimos, al Cristo que tiene todo poder, que luego que resucitó, dice la palabra, que él dijo en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos. Gloria a Dios. Y ese sacrificio, hermanos, fue un sacrificio muy grande, muy excelso. Fue un sacrificio, hermanos, muy poderoso para nosotros. Tuvo muchos beneficios para nosotros. Pero para que usted y yo podamos entender el poder que hay en la sangre de Jesucristo, tenemos que entender las graves consecuencias del pecado. La condición del hombre antes de Cristo morir en la cruz. La condición del hombre cuando pecó y cuando ese pecado se extendió por toda la raza humana. Yo me acuerdo cuando yo jovencita predicaba. Íbamos allí a predicar de casa en casa, siempre se ha hecho eso, evangelismo, ¿verdad? Y usted encontraba gente y le daba un tratado y le decía, arrepiéntete y conviértete. Cristo te ama, y decían, yo no tengo de qué arrepentirme y convertirme. Hay gente que cree que no es pecador, ¿verdad? Que no tiene de qué arrepentirse. Algunos decían, yo no he matado ni he robado. Porque la gente piensa que esos son los únicos pecados. Son pecados, pero no son los únicos. La Biblia nos da una lista grande de lo que es pecado, hermanos. Y el pecado en sí se resume, lo que es pecado, en desobediencia a la ley de Dios. Eso es pecado, desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo. Hay dos clases de pecado, pecado de comisión y pecado de omisión. Esto significa que se peca cuando cometemos, hacemos cosas que Dios dijo que no hagamos. Como por ejemplo Adán y Eva, que Dios dijo no se coman esa fruta y se la comieron, pecaron, desobedecieron, no mataron ni robaron, pecaron. Simplemente desobedecieron una orden de Dios. Pecado de omisión es dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque también hay mandamientos que nos mandan a hacer el bien. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Si no lo amamos de esa manera, pecamos. Dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ese es el pecado de omisión, cuando omitimos lo que tenemos que hacer. Hay dos clases de pecadores. Pecadores por herencia y pecadores por libre decisión. Los pecadores por herencia somos todos. Todos heredamos el pecado de Adán y Eva. Amén. Usted y yo nacemos heredando el pecado en nuestra carne. Esta naturaleza pecaminosa la heredamos desde el nacimiento. Por eso decía el salmista David, he aquí en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano trae la mancha del pecado sobre sí. Todos somos pecadores de nacimiento. Hasta que no entendemos el bien y el mal, pues Dios no nos lo toma en cuenta. Pero todos somos pecadores. Y usted no tuvo la culpa de lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Ay, yo no tengo la culpa de eso. Sí, es cierto, no la tenemos. Pero una vez se nos predica el evangelio y se nos habla la palabra de Dios de lo que es pecado, de la gravedad del pecado y de que hay que recibir a Cristo para ser salvo. Si usted no se arrepiente y se convierte, usted es un pecador por libre decisión. Usted decide seguir viviendo en pecado. Le va a pasar lo que le pasó a este hombre. ¿Por qué? Porque la gente le huye a Dios porque sabe que tiene que arreglar su vida. Mire, hermano, usted y yo ninguno éramos buenos, todos le huíamos a la iglesia, a Dios, no queríamos nada con Dios. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Y el testimonio de este ex brujo, satanista Eugenio Macías, usted se acuerda de él, ¿verdad? Decía él que él siendo brujo, ahí iba a una iglesia a buscar, era por interés que iba de un dinero, pero bueno, a lo que quiero llegar es que un amigo le dice a él en una ocasión que tenía un problema y que quería que alguien lo ayudara. Y él le dijo, ok, vamos a hacer claro, ¿quién tú quieres que te ayude, Dios o el diablo? Y él dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Le dice él, bueno, si tú quieres que te ayude el diablo, tienes que pagar buen dinero. Yo te llevo donde, ¿verdad? Te ayude el diablo. Y Dios, si tú quieres que te ayude Dios, pues tiene que dejar el pecado, dejar la carne, lo malo, arrepentir. Ah, no, que me ayude el diablo, dijo él mejor. Llévame para donde el diablo. Hermano, el ser humano no quiere a Dios. Porque quiere el pecado, quiere lo malo. Porque el ser humano en su ignorancia piensa
que su vida está mejor en pecado, no entiende que cuando se mete en el pecado busca su propia destrucción y su propia muerte, que tarde o temprano el pecado, hermanos, la paga del pecado es la muerte, la destrucción, la condenación eterna. Y lo que el hombre llama placer en esta tierra y busca llenar su corazón con esas cosas, no entiende que no hay nada que le pueda llenar su corazón, que nada le pueda dar placer sino el Señor Jesucristo, que es el único que satisface y llena el corazón del hombre. Pero muchos hoy son pecadores por libre decisión. Han oído lo que dice la Biblia, han oído el llamado del Señor, pero no quieren dejar el pecado. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente casi siempre ama más, o siempre amamos más las tinieblas que la luz. No queremos al Señor. Y por eso que usted ve, le andamos huyendo. Nadie quiere buscar a Dios, como dicen estos versículos que leímos, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar un poquito de las graves consecuencias del pecado. Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Y hay muchas clases de desobediencia. Matar y robar no son los únicos. Mentir es pecado. La mentira está al mismo nivel que la fornicación, que la hechicería. En Apocalipsis 21:8 dice, mas los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso está serio, porque los mentirosos están al mismo nivel que los hechiceros y los fornicarios. Y hermano, quizá usted no es hechicero, quizá usted vive una vida moral muy bien, pero aquí, ¿quién se libra de ser mentiroso? ¿Quién me puede decir a mí que nunca ha dicho una mentira? Dijo ya una, si dice eso. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, 1 de Juan 1:10, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces eso es serio. Cuando habla de mentira, ahí eso a mí me choca. Digo, Padre, ahí sí que no se salva uno. ¿Sabe cuál es la mentira más grande de Satanás? Tenemos un padre de mentira, le llama la Biblia, Satanás. Es el experto en mentir. Satanás dice unas mentiras tan tremendas que hasta él mismo se las cree. Sabiendo que él está derrotado, él cree que él va a derrotar al Señor, ¿verdad? Pero hermanos, la mentira más grave de Satanás hacia los hombres viene desde el jardín del Edén. Y la mentira más grande de Satanás es hacernos creer que no es tan grave pecar, que no es como Dios dice. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando dice la palabra que la serpiente se puso a conversar con la mujer, Satanás usando la serpiente, y de paso Satanás tuvo que usar un animal muy astuto. La Biblia dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, para hablarle al hombre, mientras que Dios usa hasta burros para hablar, óigame. Dios no tiene que usar lo astuto, él usa a quien quiere, pero él usa más lo sencillo. Lo tonto, lo menospreciado, mire qué diferente es Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte y diga que fue por mi sabiduría. Lo vil, lo menospreciado usa a Dios. Satanás buscó el animal más astuto para hablarle a Eva. Y va la serpiente y le dice, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol. Y ahí está hablando mentira y exagerando. Y la mujer le corrige, no. De todos los árboles podemos comer, pero del que está en el medio del paraíso, ahí no podemos comer. Porque Dios dijo que el día que de él comiéramos, vamos a morir. Y entonces la mentira más grande, número 1, Génesis 3:4, le dice la serpiente a Eva, no moriréis. Ya está contradiciendo la palabra de Dios. No moriréis. La mentira de Satanás, no importa, no tienes que buscar a Dios. Vive tu vida como tú quieras, haz lo que tú quieras, que nadie se meta contigo. Especialmente los jóvenes, mi vida es mía. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y Satanás, muy bien muchachito, vas bien. Y el Señor te dice en Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos. Haz lo que tú quieras. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios un día. Te va a juzgar, sí, Dios te da libertad, tienes un libre albedrío y Él te deja, pero un día vas a dar cuenta, un día te vas a encontrar con el Señor, tarde o temprano. Y cuando vivimos en pecado, nos vamos más rápido de esta tierra. Y esa es la mentira de Satanás. No es tan grave, no hagas caso. Hacer creer a la gente que sus pecados Dios no los ve y que no van a dar cuentas. En Hebreos 4:13 dice
y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz en el día del juicio, y aún en la misma tierra sale a la luz para vergüenza, y tarde o temprano enfrentaremos el juicio de Dios si no nos arrepentimos, simplemente. Pero el enemigo te hace creer, no. Y otra cosa, no tienes que buscar a Dios todavía, tienes una vida por delante. Si eres joven, no, disfruta tu vida. ¿Y quién sabe cuándo se va de esta tierra? Nosotros no somos dueños de la vida, el dueño es Dios. Y cuando Él dice te vas, te vas. No te salva nadie, no te salva ni el médico chino. Yo no sé si que los médicos chinos son tan buenos, pero siempre lo dicen así, ¿verdad? Hermanos, pero no salva a nadie. Lo único que te salva es la sangre de Cristo, que estés preparado para enfrentar a tu Creador, no como juez. Si te arrepentiste, lo vas a enfrentar como tu Padre amoroso. Hermanos, la palabra de Dios dice que los necios se burlan del pecado y creen que el pecado es divertido, pero a la larga van a cosechar muerte eterna. Vamos a ver las graves consecuencias del pecado. El pecado produce un sinnúmero de cosas. Voy a hablar de algunas nada más. Lo primero que hace el pecado, lo primero que produce en nuestras vidas es separación de Dios. A esto se le llama muerte espiritual. Cuando Dios le habló de que cuando ellos comieran de ese árbol iban a morir, Dios no solamente se refirió a la muerte física, ¿verdad? Morir físicamente, que es la que más conocemos, la más obvia para nosotros. La palabra muerte significa separación. Hay 3 clases de muerte según la Biblia y 4, hablando de una extra que es una buena muerte. La muerte espiritual significa separación de la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente pecaron, se separaron de Dios, se escondieron, dice la Biblia. Ya la presencia de Dios les molestaba porque estaban en pecado, se sentían condenados, acusados. Se separaron de Dios, ¿verdad? Luego vino la muerte física porque se murieron más adelante. Adán vivió 930 años después que pecó, pero se murió. Y ya hoy nadie vive esa edad, ¿verdad? Y por mucho que vivamos, un día nos vamos. Como decía la hermana Esther, estamos viviendo tiempo extra ya, ¿verdad? Después que se pasa de los 90. Misericordia de Dios nada más. Pero bueno, de los 80. Gloria al Señor. Pero la muerte espiritual es la separación de Dios, de la comunión con Dios. Y por eso es que usted ve que la gente le huye a Dios, le huye a la iglesia. Ahí es que se ve lo malo, los pecadores que somos. No queremos saber del Señor, hermano. Le huimos a las cosas, le huimos a la iglesia. Si hay algo para que la gente pone excusas, es para la iglesia, hasta cristianos. No aman la casa de Dios. Yo sé que hay gente que no puede estar en momentos, se entiende. Pero cuando no hay un amor a las cosas de Dios, hay algo que no anda bien, hermanos. Porque el que ama a Dios ama su casa. Y el hijo bueno ama la casa de su padre, ¿verdad? La muerte física, la que todos conocemos, separación del alma, el cuerpo y el espíritu. Usted es un ser trino, su cuerpo es de la tierra, vuelve al polvo. Fíjese, no, Dios no nos hizo de la plata, ni del oro, ni de diamante, nos hizo del polvo, del barro, de lo que se pisa. Allí volvemos todos. Pero tenemos un alma que es eterna, tiene eternidad y va a ir a un lugar que usted haya escogido. Y el espíritu que Dios puso en nosotros es el soplo de vida que nos mantiene vivos en este cuerpo y un día va a volver a Él. La vida que Él dio, Él la va a quitar, ¿verdad? Y está la muerte eterna, que es la muerte en condenación eterna, separados de Dios en el lago de fuego y azufre. Muerte en sí no es dejar de existir, ¿entendemos eso? Muerte es separación de Dios. Y lo primero que el hombre, cuando peca, se separa de Dios. Romanos 3:23, los versículos que leímos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. Pero ¿entendemos la gravedad de estar separados de Dios, hermanos? Dios es vida. Si no estamos cerca de Dios, estamos muertos. Dios es luz. Si no andamos cerca de Dios, estamos en tinieblas. Dios es amor. Si no andamos cerca de Dios, estamos en odio. Dios es paz. Si no estamos con Dios, estamos en guerra. ¿Usted entiende? Dios es la fuente de todo lo bueno. Cuando nos alejamos de esa fuente, entonces heredamos y tenemos todo lo malo. Y lejos de Dios nada bueno nos espera. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Entonces la muerte espiritual, separación del Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una evidencia de que todos somos pecadores, que todos morimos físicamente.
Eso es una evidencia. Cristo no tenía que morir, Él no era pecador, Él murió porque Él se entregó, Él quiso morir. Por eso en una ocasión Él dijo, yo entrego mi vida, a mí nadie me la quita. Yo la entrego para volverla a tomar. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Él no tenía que morir, Él murió porque se entregó por usted y por mí. Pudo haber dicho que no, pero nos amó hasta el fin. Gloria al Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, espiritual, física y eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno, ¿verdad? Que no hay que morir eternamente, que tenemos vida en Jesucristo, que Él fue dado como propiciación. La palabra propiciación significa aquel que satisface la ira divina, que fue el sacrificio para satisfacer la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Cristo la pagó para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, y hay una muerte buena, le hablé de esa, ¿verdad? La muerte de la cual habla Jesús, del cristiano que tiene que morir a la carne. En Juan 12:24, que el Señor dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Está hablando de la muerte a la carne, la separación del pecado. Eso es lo que significa esa muerte. Separados del pecado para servir a Dios. Entonces el pecado produce separación de Dios y muerte espiritual, física y eterna. Son tragedias tremendas. Y de hecho, hermanos, si alguien decía, un predicador, ¿verdad?, que si el pecado no existiese, hubiera muchas palabras menos en nuestro diccionario. No existiera la palabra ladrón, ni juez, ni abogado, todo lo que se deriva por ahí, ni candado, porque hay ladrón. No existiría la palabra ni iglesia, porque hoy hay iglesia para que los pecadores busquen de Dios. Si no hay pecado, pues todo el mundo es una iglesia, el mundo entero. Vamos a estar en su comunión. Por eso habla la Biblia que cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo ya no va a haber templo. Porque ya el Señor está ahí, no hay que buscarlo en un lugar, porque Él va a ser el templo nuestro, ¿verdad? La Nueva Jerusalén en completo, allí va a estar la manifestación del Señor. Gloria al Señor. Y a un hermano que no le gusta congregarse, dice, ay, qué bueno, como no va a haber templo en la Nueva Jerusalén, me dijo a mí. Digo yo, bueno, la cuestión es que usted llegue allí. Porque con ese amor que usted le tiene a la casa de Dios, no va a haber que ir a la iglesia. Digo yo, ay, Señor, misericordia. Como decía un hermano, que Dios no se va a llevar para su casa del cielo a lo que no le gusta a su casa de la tierra. Pero bueno, hermanos, sabemos que no siempre podemos estar aquí, pero amamos la casa del Señor, ¿verdad que sí? ¿Dónde quería estar Jesús cuando se perdió? ¿Dónde lo buscaron? En el templo. Y Él dijo, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Amén. Gloria al Señor. El pecado produce separación y muerte física, espiritual y eterna. Produce esclavitud espiritual. El pecado se hace una práctica. Nos ata. En Juan 8:34, en el versículo 32, Jesús le había dicho a los judíos que iban a conocer la verdad y la verdad los haría libres, ¿verdad? Si ellos permanecían en su palabra. Pero los judíos, oiga, qué gente más atrevida. Los judíos habían sido esclavos en Egipto. Habían sido esclavos en Babilonia 70 años. Luego por los medopersas, por los griegos y por los romanos eran esclavos en ese tiempo. Y estos judíos le dicen a Jesús, mira lo mentiroso que es el ser humano. Le dijeron ellos, en Juan 8:33 le dijo, hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Le dicen estos judíos cuando Cristo le habló de que iban a ser libres. Nunca hemos sido esclavos. Primeramente habían sido esclavos, sí, físicamente, y todavía eran esclavos, pero Jesús viene y no le está hablando Jesús de esa esclavitud. O sea que si no se daban cuenta o no querían admitir la esclavitud física, imagínense la espiritual, sí que van a admitir. Y Jesús viene y le dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y usted sabe que esa sangre fue derramada en la cruz para que usted y yo fuéramos libres, especialmente, cantamos el corito de libre, pero especialmente del pecado. Libres de la esclavitud del pecado, porque esa sangre fue derramada para que usted y yo fuéramos perdonados y redimidos por esa sangre. Óigame, y ellos dijeron que no eran esclavos, pero el pecado produce esclavitud espiritual. Cuando se habla de esclavitud, la gente se rápido piensa en los vicios, de que una gente en vicio está esclava. Pero hay mucho más que vicios, hermanos. El pecado esclaviza el hábito de no dejar las cosas, de no dejar de hablar mentira, de no amar.
hermanos, de tener raíces de amargura que dominan nuestras vidas, la falta de perdón. Todo eso son hábitos que llevamos por años. Hay gente que arrastra por años raíces de amargura, hermanos, bien enraizadas que la tienen, que solamente la sangre de Cristo puede perdonar y sacar. Hermanos, hay muchos hábitos en nuestras vidas que a Dios no le agradan. Y nosotros no podemos dejarlo, solamente tenemos que venir al Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros pecados y reconociendo que necesitamos que el Señor nos perdone y nos liberte. Fíjese, ¿por qué hoy no se canta mucho de la sangre de Cristo y que en la cruz yo vi la luz? Porque la gente no quiere reconocer sus pecados. Y cuando venimos a la cruz tenemos que reconocer que hay algo malo en nosotros. Incluso cuando usted se pone a estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en el instituto, y nos damos cuenta de cuando Dios instituye el tabernáculo y esos sacrificios de animales que venían desde el jardín del Edén, cuando Dios tuvo que matar un cordero para vestir a Adán y Eva, y la gente venía y le traía sacrificios a Dios. Hermanos, honestamente, cuando usted se va al tabernáculo y el sacerdote allí haciendo sacrificio, hermanos, allí era un reguero de sangre continuo. Usted se pone a pensar el reguero y la peste que había allí. Y muchísimos sacrificios. Nosotros nos pusimos a contar y miles de sacrificios, hermanos. Sacrificios instituidos para fiestas y para cuantas cosas. Cada día se hacían 2 sacrificios diarios. El sábado se hacían 4. Y en fiesta llegamos a contar que hasta cientos de sacrificios. Más los sacrificios de la gente individual que iba por algún pecado. Usted sabe, y esa gente tenía que estar full time allí. Y eso era un reguero de sangre, porque había que estar sangre por aquí, sangre por allá. Y te diría, wow, qué reguero, qué apestoso. Esos son nuestros pecados. Nuestros pecados apestan. Nuestros pecados son asquerosos, hermanos. Si no entendemos lo grave que es el pecado y que solamente esa sangre vertida en la cruz del Calvario es la que puede perdonarlos y limpiarlos. Por el pecado nos separamos del Señor, morimos espiritualmente, física y eternamente. Venimos a ser esclavos del pecado, pero esa esclavitud del pecado nos hace también propiedad del diablo. Eso suena fuerte. La gente dice, ay, todos somos hijos de Dios por creación. Pero hermanos, cuando pecamos, dejamos de ser hijos de Dios. Y lamentablemente, dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero si buscas a Cristo, si confías en su sacrificio, puedes ser libre del pecado y cambiar de dueño. Sigue diciendo la segunda parte del versículo, que me encanta la segunda parte, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No tienes que ser propiedad del diablo. Si Cristo derramó su sangre para rescatarte de las garras de Satanás, para darte vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, el pecado esclaviza y Satanás también, pero Cristo liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿queremos cambiar de amo? ¿Queremos vivir en pecado siendo propiedad de Satanás o queremos ser libres en Cristo? Gloria al Señor. El pecado trae enemistad contra Dios. Romanos 8, 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne es lo que el pecado ocasiona en nuestra carne, ¿verdad? Los propósitos, lo que la carne busca, el pecado en nosotros, es enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria a Jesús. Santiago 4:4 es un versículo muy tremendo y en realidad es un versículo que puede hasta parecer ofensivo, pero así dice la Biblia. Y hay que predicarla como está, no la puedo poner más bonita porque para Dios está bonita así, ¿verdad? Santiago 4:4 le dice, el Señor, le está hablando a cristianos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es ser amigo del mundo? Aquí el mundo se refiere al sistema de vida de acá, de la tierra, ¿verdad? Que de hecho la Biblia nos habla de 3 significados de la palabra mundo. La Biblia le llama mundo a la tierra, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También le llama mundo a la gente, a la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no habla de las montañas, sino de la gente. Pero aquí la palabra mundo significa el sistema de vida gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
si queremos seguir las modas del mundo, la vida del mundo, lo que hace el mundo, no podemos servir a Dios y al príncipe de este mundo. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, ¿se constituye en qué? Enemigo de Dios. ¿Queremos ser enemigos de Dios o amigos de Dios? Queremos ser sus amigos, ¿verdad? Pero para esto no podemos complacer al enemigo. O estamos con el Señor o estamos con el enemigo. O hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que el mundo quiere. ¿Y quién gobierna el mundo? Satanás. Así de sencillo. Entonces hay una enemistad contra Dios. El pecado es una barrera, un estorbo. Usted no ve que la gente hoy en día no puede casi tener comunión con Dios, hermano. Hay gente que vive como hipnotizada, como que no, su vida nunca se conecta. Hay algo ahí que anda mal. Necesitan ser libres en Cristo. También el pecado trae a nuestra vida inmundicia y contaminación. Es lo contrario de santidad, nos ensucia. Inmundicia son suciedades. Ahora el pecado nos ensucia, nos contamina. En Romanos 6:19 dice esto. Dice el apóstol Pablo hablando, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, como en el mundo nosotros presentábamos, ¿verdad?, en pecado nuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia. Dice la palabra que nuestro cuerpo, una vez venimos al Señor, viene a ser templo del Espíritu Santo. Pero cuando estábamos lejos del Señor, hermano, era guarida de demonios. Lo que nos usaban eran otros espíritus, ¿verdad? Pero cuando vinimos a Cristo, fuimos limpiados. Todos esos espíritus se fueron y ahora vino el Espíritu Santo. Y ha hecho de nosotros un templo para Cristo. Amén. Somos templo del Espíritu de Dios. Para que ahora andemos en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, por el pecado obtenemos separación de Dios y muerte espiritual, física y eterna, esclavitud espiritual, enemistad con Dios, inmundicia, contaminación, condenación eterna. O sea, aparte de eso, lo que nos espera es una condenación eterna lejos de la presencia del Señor. En Juan 5:29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una condenación eterna. Quiero avanzar. La condición actual del mundo por causa del pecado. ¿Cómo está el mundo? Hoy en día los hombres le echan la culpa a Dios de cómo está el mundo. Y muchos dicen, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué hay tantos niños huérfanos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta gente mala y Dios no hace nada? ¿Usted no ha oído eso? Primeramente, Dios le entregó el mundo a la gente hecho un paraíso. Dios no le entregó el desastre que hay hoy en día. Dios le entregó un mundo, amén, un paraíso terrenal. ¿Quién dañó el mundo? El hombre por causa del pecado. Y desde la antigüedad vemos a Dios advirtiendo, vuélvanse a mí, vuélvanse, arrepiéntanse para que yo tenga misericordia, incluso sane su tierra. Pero el hombre lejos de Dios, pero quiere que Dios le arregle el asunto. Él daña y que Dios venga a arreglar. Y después le echamos la culpa a Dios de nuestro egoísmo, hermanos, de tanta gente pasando hambre, porque hay muchos, hermanos, es triste decir, hay gente que muere por comer y otros mueren por no comer. Hay gente muriendo de glotonería y otros muriendo de inanición, de hambre. ¿Usted entiende el asunto? ¿Tiene Dios la culpa de que unos tengan demasiado y otros no tengan nada? ¿Por qué el ser humano es tan egoísta y no comparte lo que tiene? Porque no está el amor de Cristo en ellos. Porque no han venido al Señor. No conocen el verdadero amor. Amén. Entonces, pero Dios es el culpable. Y Dios todavía, hermanos, envió a Jesucristo para rescatar lo que el hombre dañó. Todavía no se ha manifestado, pero se va a manifestar un día. Gloria al Señor. La cuestión es que dice la palabra que toda la humanidad está bajo pecado, hermano. La tierra está llena de pecado, de perversión, de violencia, de muerte, de odio. Hermano, esta tierra se está poniendo que no se puede vivir aquí. Por eso Dios tiene que sacarnos de aquí y llevarnos. Porque esto está malo. Se está poniendo peor. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere a Dios, busca sus propios caminos. Y los versículos que leímos, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La gente no quiere entender. Usted le predica de todas las maneras posibles, hermano. No hay uno cómo hablarle. La gente no quiere a Dios. Si ha habido un tiempo difícil para predicar es este. Hermanos, hay que dar muchas rodillas. La gente está súper dura. Uno advierte y a veces yo le digo, wow, si aquí adentro cuesta que la gente entienda, imagínese allá afuera.
que está totalmente cegada por Satanás. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Están totalmente pervertidos, llenos de veneno en sus bocas, llenas de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Dice que no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así estaba el ser humano, ¿verdad? Está el ser humano sin Cristo. Y la Biblia dice que solamente, amén, a través de un sacrificio de sangre el hombre podía ser perdonado. Gloria al Señor. Solamente la paga del pecado es muerte, y solamente que alguien muriera en su lugar, pero no cualquier persona. El hombre tenía una deuda con Dios, era una deuda eterna. Solamente un ser eterno podía pagar esa deuda, ¿verdad? Era una deuda que el hombre no podía pagar por sí mismo, tenía que ser condenado, pero Cristo, siendo santo, sin mancha y eterno, se ofreció a sí mismo para tomar nuestro lugar, amén, y poder perdonar nuestros pecados. Ahora vamos a hablar del poder que tiene la sangre de Cristo. Vamos a hablar de eso rápido ya. Ahí quiero entrar para ir terminando. Ustedes saben que desde la antigüedad el Señor instituyó el sacrificio de animales. Esos sacrificios tenían validez porque representaban el futuro sacrificio de Jesucristo. No era porque ese animal tenía valor, sino por lo que representaba, ¿verdad? La muerte en un futuro del Hijo del Señor que venía a la tierra, ¿verdad? Y si usted se acuerda, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, usted se acuerda de eso, ¿verdad? Que Dios envió 9 plagas, había enviado a Egipto, pero el faraón, tipo de Satanás, el hombre fuerte, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y Dios envía una última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Yo quiero que vayamos todos allá a Éxodo capítulo 12, segundo libro de la Biblia. Pero antes del Señor enviar la última plaga, les dijo a los israelitas que hicieran este sacrificio de un cordero para ser librados de la muerte de los primogénitos. Gloria al Señor. Éxodo 12:3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o lo sacrificará, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, son una planta, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en un recipiente, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando el Señor le dice a los israelitas que ejecutaran este sacrificio de este cordero, ¿verdad? Era para librarles de este juicio, de la muerte de los primogénitos. Y como leímos, ¿verdad? Les mandó a poner esa sangre en los postes y en las puertas. Los postes son las 2 vigas de la puerta y el dintel en la parte de arriba. No en el umbral, porque la sangre de Cristo no puede ser pisoteada, ¿verdad? Este cordero representaba el cordero de Dios que iba a morir en un futuro por la humanidad. Y esa sangre iba a ser la señal que cuando saliera el destructor, el heridor, a matar a los hijos, ¿verdad? Los primeros nacidos, cuando viera esa sangre no se iba a acercar por ahí. O sea que esa sangre, representando la sangre de Cristo, servía de cobertura, de protección, para que la muerte no les tocara a ellos. Amén, como pueblo del Señor. Y la Biblia dice que esa misma noche Faraón tuvo que dejar ir al pueblo. Hasta que no se derramó sangre, no se dio el hombre fuerte.
No cedió. Satanás fue derrotado en la cruz con la sangre de Cristo. Entonces tiene que ceder y soltar las almas que tiene cautivas, porque ya se pagó el precio por esas almas, que fue la sangre preciosa de Cristo. Y esa noche el mismo faraón los botó. Salgan de aquí, no aguanto más, ya me van a acabar con Egipto. Le habían acabado con todo. Pero hasta que no hubo un sacrificio de sangre, el hombre fuerte no dejó ir al pueblo. Y esa noche salieron apresurados. Esa sangre les sirvió como cobertura para que la muerte no los tocara. Pero también esa sangre fue como redención, rescate. Fueron rescatados del poder del hombre fuerte. Fueron liberados, hermanos, de la esclavitud egipcia, pero también espiritual. Gloria al Señor. Y es de suma importancia que cada creyente entienda el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Yo no consigo, hermano, no puedo entender creyentes viviendo en derrota. Yo no puedo entender creyentes que no tienen victoria sobre el pecado. Si para eso murió Cristo. El Señor no habla de una iglesia ahí toda derrotada. Nunca habló de una iglesia así. Dijo que su iglesia, ni las puertas del infierno abiertas de par en par prevalecerían contra ella. Esa fue la iglesia que el Señor dejó aquí en la tierra. No fue una iglesia derrotada. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio para que su iglesia tuviera victoria. Y Él mismo dijo que en Él somos más que vencedores. La iglesia no puede estar en derrota con un poder tan grande a su disposición. Eso decían estos brujos, estos satanistas. Si los cristianos entendieran el poder que tienen. Óigame, algunos no lo entienden, pero otros sí, decían ellos. Y decían los demonios cuando se manifestaban. Le decían a ellos, oiga, eso decían en el testimonio, ¿no? Que habían en el barrio iglesias católicas, testigos de Jehová, mormones, que esas no le molestaban. Pero que los evangélicos, y especialmente esos que andaban siempre, que la sangre de Cristo, que reprendiendo al diablo, no les gustaban para nada. Y en una ocasión dice esta mujer, esto a mí me toca, que ella iba a una fiesta demoníaca. Ellos hacían fiestas así dedicadas a los demonios, donde los demonios se manifestaban y hablaban. Ellos le llaman Brillet, allá en República Dominicana. Son cosas que vienen de Haití. Y ella hablaba de que había estado hablando con un evangélico. Parece que el evangélico había tirado aceite en el piso, aceite ungido, y ella lo había pisado. No se dio cuenta, no se sabe, pero se fue para su fiesta. Según ella le servía a Santa Marta, porque los demonios engañan, se llaman santos, oiga eso. Santa Marta era la guía de ella, y la del papá era San Miguel. Y cuando ella va a entrar a la fiesta, dice que en esa fiesta hay un portero que no deja entrar a todo el mundo, ni siquiera gente inconversa. No, o sea, no todo inconverso puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque no hay inconversos que tienen parientes cristianos que oran por ellos. Entonces, cuando no dejaban entrar a todos, porque si entraban esos que tenían parientes cristianos, los demonios no podían manifestarse. No podían subir, porque usted sabe dónde suben ellos, ¿verdad? Del abismo, del infierno. Entonces, ellos chequean ahí que no todo el mundo entre. Pero cuando ella llega, ella es la hija del brujo mayor, el padrino, como le llamaban, y ella tenía que estar en su fiesta, y le dice el portero, tú no puedes entrar. Y dice, pues, ¿cómo que yo no puedo entrar? Si yo soy hija de Santa Marta y es mi guía. Santa Marta dice que tú tienes los pies sucios. Ella había pisado el aceite ungido. Entonces le dicen, ella no entendió. ¿Cómo que pie sucio? Yo no tengo ninguno pie sucio, yo voy a entrar. Y ella era de la gente que cuando ella hacía algo, ella lo hacía. Y ella entró con todo y que Santa Marta dijo que ella no entrara. Cuando están ahí en plena fiesta invocando demonios, no se pueden manifestar. Y el papá dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dice, se manifiesta un demonio ahí o habla un demonio y dice, tu hija no puede estar aquí. ¿Pero cómo va a ser mi hija? Ella tiene los pies sucios. Y de ahí la llama, pero hija, ¿qué es lo que tú has hecho? Porque dicen los demonios que tú no puedes estar aquí. Yo no sé, papá, ¿tú has estado con algún evangélico? Bueno, yo estuve con uno. ¿Y qué pasó? Bueno, echó un aceite ahí. Ay, Dios mío, ese era el problema. Había pisado aceite ungido, hermano. Hermano, el poder que tiene el Señor. ¿Usted entiende el poder que está a su disposición? Claro, no estamos hablando de un cristianismo a medias. Estamos hablando de un cristiano consagrado al Señor. ¿Cuál es el poder que tiene esa sangre? Vamos a avanzar, ya vamos terminando. Primero, por la sangre obtenemos redención y perdón de pecados. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Usted entiende lo que significa la palabra redención? Redención significa rescate. Cuando una persona está en poder,
de un tirano, vamos a decir de un secuestrador, o está esclavizada, alguien que lo tiene a fuerza, viene alguien y paga un precio por su liberación. Eso se llama redimir, libertar pagando un precio. Usted y yo estamos en el poder de Satanás. Le pertenecíamos a Satanás, hermanos, y a los demonios por causa del pecado. Él vino a ser nuestro dueño, nuestro amo. Pero viene Cristo y paga la deuda que usted y yo no podemos pagar. A Dios la paga con su sangre y nos rescata del poder de Satanás. Ahora usted y yo somos libres, amén, del poder del diablo, pero también del poder del pecado. Somos perdonados por esa sangre. Ya esos pecados fueron borrados en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ahora vivir en santidad. Una vez esos pecados son quitados, entonces usted y yo, otro beneficio de la sangre, tenemos acceso a Dios. Acuérdese que se había cortado la comunión, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora tenemos acceso a Dios. Libre entrada a la comunión con Dios. Una de las características de que alguien se ha convertido es que ahora puede orar, es que ahora puede adorar. ¿Por qué? Porque ahora se quitó el bloqueo, se quitó ese pecado que bloqueaba su comunión con Dios. ¿Cómo es que usted va a andar bloqueado si ahora la sangre de Cristo le perdonó y le limpió? Y de hecho, como he dicho en otras ocasiones, usted no necesita que nadie le lleve a la presencia de Dios. No estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Ya el camino fue abierto. Ya la sangre fue derramada para que toda persona tenga libre entrada al trono de la gracia. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No dice que nadie tiene que llevarnos. No dice que usted tiene que esperar que alguien lo ponga en comunión. Hermano, debemos vivir en comunión con Dios, porque esa sangre fue derramada. Y por lo tanto, como dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia cuando usted lo necesite, porque ese camino está abierto. Eso fue una de las bendiciones más grandes que obtuvo Cristo. Ahora tenemos acceso a Dios. ¿Y por qué tenemos acceso a Dios? Porque fuimos reconciliados. Antes estábamos enemistados, ahora tenemos paz con Dios. Colosenses 1:20, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fuimos reconciliados por medio de Cristo, Romanos 5:10-11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora somos amigos de Dios, ya no somos enemigos. Y por lo tanto, como hemos sido justificados o declarados justos, ya no condenados ni culpables, ahora somos salvos de la ira que vendrá. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Usted entiende lo que es la ira de Dios? La Biblia le llama la ira de Dios al tiempo de la gran tribulación. El tiempo en que los juicios de Dios más grandes van a ser derramados sobre la tierra. Pero usted y yo no estamos llamados para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Vamos a ser salvos de la ira. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 dice la palabra que ahora esperamos de los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Y yo le digo a usted, amigo, hermano que me escucha, líbrese de la ira que vendrá. Escape por su vida. Escapa por tu vida. Estamos viviendo el tiempo más peligroso de toda la historia de la humanidad, hermano. Estamos viviendo tiempo extra, tiempo de misericordia. El Señor está acelerando el llamado. Se acerca, hermano. Los juicios de Dios más grandes van a caer sobre esta tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Para lo que viene sobre esta tierra. Dice la palabra que vendrá un tiempo de tribulación y angustia, cual nunca ha habido antes en la tierra. Pero nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, vamos a volar con Jesús. Lo vamos a encontrar allá en el cielo. Él viene a rescatarnos, a sacarnos de aquí.
Él fue a preparar moradas para nosotros y viene a librarnos de la ira que viene. Usted y yo no vamos a ver la ira de Dios derramada, porque ya Cristo nos libró de esa ira. Por esa sangre, porque la ira de Dios que cayó sobre Jesús en la cruz por nuestros pecados ya fue, hermanos, satisfecha a través de Cristo. Usted no tiene que ver esa ira. Solamente los pecadores, los que rechazan al Mesías que vino, van a ver al falso Mesías, que es el anticristo. Los que han rechazado a Cristo. Ya voy acabando. Por la sangre obtenemos santificación, limpieza de pecado, protección y cobertura. Vemos cómo la sangre sirvió de cobertura en Egipto a los israelitas que la pusieron en sus casas, ¿verdad? Esto es algo simbólico. No tenemos que tener amuletos, pero esa sangre que ha sido puesta en nuestras vidas, en nuestras puertas. ¿Cuáles son las puertas del cuerpo? Por donde vemos. Los ojos son puertas para el cuerpo, los oídos, por donde entra información, la boca. Sale bastante cosas malas, no que entra, sino que sale. Pero tenemos que poner las puertas de nuestra vida, esa sangre, aplicarla. Amén, para que seamos purificados. Por esa sangre tenemos limpieza, santificación. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:29, oiga este versículo que está un poquito fuerte, Hebreos 10:29, si lo pueden poner en la pantalla. Lo que es pisotear al Hijo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa pisotear al Hijo de Dios? Es pecar a sabiendas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta significa vergüenza, cause vergüenza al nombre de Cristo. Cuando pecamos voluntariamente, hermanos, y nos ensuciamos en el pecado, habiendo recibido a Cristo y habiendo creído en su sacrificio, hermanos, eso es algo horrible. Una horrenda expectación de juicio le sucede a estas personas. Por la sangre de Cristo recibimos sanidad de nuestras enfermedades. Amén. No solamente recibimos redención y perdón de pecados, acceso a Dios, reconciliación y paz con Dios, somos librados de la ira que viene, ahora recibimos santificación, limpieza, protección, cobertura, sino que también recibimos sanidad de nuestras enfermedades. Gloria a Dios por eso, amén. También el Señor proveyó para que usted y yo fuéramos sanos física y espiritualmente. En Isaías 53, 4-5 dice, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, porque todo lo que Él sufrió fue para llevar Él nuestros dolores. Y dice el versículo 5, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por cada una de esas llagas, hermano, que brotó sangre, pero montón de sangre, mucha sangre de esas llagas. Todo el cuerpo de Cristo fue lacerado, fue llagado, hermanos. Todo su cuerpo era una llaga completa. Por esa sangre, usted y yo fuimos sanados. Amén. ¿Lo cree usted? Somos sanos en Cristo. Declare salud en su vida. Venga cualquier enfermedad, cualquier dolencia, soy sano en el nombre de Jesús. Y por último, pero no lo menos importante, por la sangre tenemos victoria sobre Satanás y sus demonios. Gloria al Señor. Apocalipsis 12:11. Y nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Vencemos al diablo por la sangre, por ese sacrificio en la cruz. Lucas 10:19, mire lo que dijo Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Romanos 16:20 dijo el Señor que en breve él aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Debajo de los pies de los creyentes. Hermanos, si nosotros entendiéramos el poder que hay en esa sangre, el enemigo no quiere que usted lo entienda. De hecho, hermanos, los brujos, los satanistas, toda esa gente tiembla cuando la iglesia entiende su poder y su autoridad. Hermanos, usted y yo le servimos al más grande. Amén. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. No hay por qué vivir en derrota, hermanos, lamentándonos si tenemos al Todopoderoso de nuestro lado.
Óigame, aplíquese bien esa sangre, hermano. Métase bien en la presencia del Señor. Si ha pecado, abogado tiene. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay que arrepentirse. Hay que reconocer esos pecados, porque para arrepentirse hay que reconocerlos. Si no los reconocemos y pensamos que no hemos hecho nada grave, no nos vamos a arrepentir. Hermanos, pero hay que buscar perdón, misericordia, porque si no, vamos a vivir en derrota. El Señor me dio otro mensaje que será para otro día, y el título es: lo único que trae derrota a nuestra vida. Ya usted sabe lo que es. Lo único que trae derrota al cristiano. Cuando usted ve un cristiano que nunca avanza y que nunca puede afirmarse, hay pecado. Y no es porque la hermana Carolina quiera juzgar, no. Trae derrota a su vida, pero trae derrota a su familia, trae derrota hasta a la iglesia. Cuando Acán pecó en Jericó, que se robó unas cosas que Dios dijo que no se robara, que no se llevara ni siquiera, no robar, que no se la cogieran ni a lo claro, pero él se la cogió a lo oculto, pensando que Dios no lo iba a sacar a la luz. Hermano, Israel perdió batalla y murieron 36 hombres. 36 hombres pagaron con su vida. Había pecado. Josué se postró delante de Dios bien quebrantado, porque Dios le había dicho a Josué: nadie te podrá hacer frente. Esas mismas palabras son para nosotros. No hay demonio que nos pueda hacer frente. No hay diablo, no hay cosa que pueda hacernos frente, hermanos. Si estamos bien con el Señor. Si estamos bajo esa cobertura, no hay diablo, el diablo lo sabe. Y Dios se lo había dicho a Josué y Josué lo había creído. Pero ahora hay una derrota. Y Josué está, pero totalmente, hermano, consternado. ¿Qué es esto, Dios? Dios le dijo a Israel: ha pecado y no podrá hacer frente a sus enemigos, mientras no saque el anatema de en medio de él. Así hay muchos, hermanos. No pueden hacer frente, no pueden afirmarse porque hay anatema. Pero en este día límpiate en la sangre de Cristo. Pídele al Señor que te lave con su sangre, no importa lo grave de tus pecados. Él dice en su palabra: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. Tú más que nadie sabe cómo estás. Tú y Dios lo saben. Y a veces ni uno mismo, porque Dios sabe más que uno. A veces uno cree que está bien y está mal. Pídele al Señor, como decía el mensaje del domingo pasado, que te examine y vea si hay en ti algo. Pidámosle eso al Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, son tiempos peligrosos. El Señor le decía a un hermano, así le decía, que tuvo una visión del rapto. Y él veía que se quedaba mucha gente. Y el Señor le dijo los motivos. Porque no estaban llenos de su amor ágape y porque estaban metidos en sus afanes y ansiedades. Pero le dijo esto: rodéate, él tiene un ministerio, rodéate de gente que ore y ayune. Doblega la oración y el ayuno, porque el que no se mete conmigo, el diablo va a hacer estragos, hermanos. Hermanos, el diablo está tirando con todo lo que tiene, hermanos. Demonios terribles han subido del abismo tirándole a usted porque quiere hacerlo apartar del camino del Señor. El blanco de Satanás no son los inconversos, eso están en sus manos. El blanco somos nosotros. Por eso que el Señor dice: sed sobrios y velad. El diablo anda buscando a quien devorar. Y los demonios están atacando como nunca, hermano. Y solamente si estamos, buscando del Señor, vamos a resistir esos ataques. Y el Señor le decía: dobleguen la oración y el ayuno, porque el diablo va a tirar queja. Muchos van a caer, hermanos. Muchos van a, lamentablemente, a caer. Pero mire, aprópiese del Señor, agárrese del Señor, hermanos, que hay victoria en Cristo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí. Esa sangre garantiza nuestra victoria. Esa sangre garantiza, hermanos, que la iglesia, amén, tiene poder sobre Satanás. Levántese en el nombre de Cristo. Póngase de pie. Gloria al Señor.